Hola, buenos días. El día de hoy vamos a darles a conocer una información importante. Esto es de nuestra materia Fundamentos de Investigación. Esta materia está impartida por la maestra Montserrat Mata Zúñiga. Este equipo lo integramos María Carolina, Sandra, Luis Ángel, Juan Antonio, Luis Antonio y su servidora Sofía. Espero y les guste nuestra información. ¿Qué tal? Espero te encuentres bien. Yo soy Antonio y en esta ocasión te voy a hablar sobre la distinción entre comunicación escrita y oral. La comunicación oral es un tipo de comunicación que se establece entre dos o más personas, ya sea compartiendo ideas, pensamientos y emociones a través del lenguaje hablado. Las características de la comunicación oral eh, uno de sus ejemplos es cuando las personas se comunican por medio de eh, ya sea hablado en persona o por medio de una videollamada, eh, por, eh, por cuestión de audio. Esto es por el simple hecho que se determina como comunicación oral cuando son sonidos emitidos por la voz. Se clasifican de dos maneras, la comunicación oral espontánea y la comunicación oral planificada. La comunicación oral espontánea es el tipo de comunicación que tenemos la mayor parte del tiempo. Ocurre cuando el emisor envía un mensaje de manera no deliberada a un receptor y éste le responde. Generalmente se utiliza para comunicar ideas, reflexiones o estados de ánimo. La comunicación oral planificada es el tipo de comunicación que por su naturaleza requiere una estructura previa, ya sea como por ejemplo en un debate sobre un tema que ya está determinado al cual se va a hablar. ¿Qué es la comunicación escrita? La comunicación escrita es la que es una forma de comunicación que se permite expresión de ideas, pensamientos, informaciones a través del lenguaje escrito. En base a esto, también, aparte de como sus ejemplos lo dicen el correo electrónico, los libros, documentales, periódicos y páginas web, el emisor, el que lo escribe, debe de ser completamente explícito para que el receptor capte bien la idea y la pueda decodificar y entender. Esto forma parte de lo que es la comunicación escrita. Por mi parte es todo y espero que los ejemplos de mis compañeros les sirvan de mucho. Técnicas de redacción: coherencia, cohesión y concordancia. Tenemos que la coherencia es la propiedad del texto que permite que sea interpretada como una unidad de información, percibida de una forma clara y precisa por el receptor. La coherencia se constituye mediante la selección y organización de la información por el conocimiento que comparte un emisor y un receptor sobre el contexto y la realidad que los rodea. A su vez, tenemos que la información tiene que ser seleccionada y tiene que ser organizada de acuerdo a nuestro propósito, a sobre lo que nosotros queremos comunicar hacia nuestro exterior. Tiene que tener una unidad temática de los enunciados, sin desviarnos de nuestro objetivo. La estructura tiene que ser lógica en los enunciados sin que existan contradicciones. Tiene que tener una orden y una jerarquía de las ideas, desde las más generales hasta las más particulares. La corrección tiene que ser tanto gramatical como léxica. En la gramatical hay que tener en cuenta las normas ortográficas de nuestra lengua empleada, y la léxica debemos de emplear un léxico variado y preciso de acuerdo al texto que nosotros estamos comunicando. Tenemos que la cohesión es la propiedad por el cual los enunciados de un texto se relacionan correctamente desde un punto de vista léxico y gramatical. En los procedimientos léxicos tenemos la repetición, reiteración y la asociación. La repetición es la reproducción exacta de una palabra. En la reiteración podemos implementar sinónimos e hipernónimos. Y la asociación son palabras que vinculan entre sí, ya sea enunciados u oraciones, para una mejor comprensión en el texto. En los procedimientos gramaticales tenemos la ánfora, la catáfora y los conectores. La ánfora incluye palabras citadas en el texto. La catáfora son aquellas palabras que más adelante vamos a implementar. Y los conectores son vínculos
que conectan una oración o un párrafo con otro. Y estos a su vez explican la relación de un texto. Tenemos que la concordancia es la conformidad de accidentes gramaticales, la lógica entre distintos elementos que deben regir para que un texto pueda interpretarse adecuadamente, desde un receptor hasta un emisor. Podemos decir que el texto tiene concordancia si todos sus elementos coinciden tanto en personas, número y género. Aquí podemos variar diferentes elementos, los cuales nos ayudan a una mejor comprensión de la información que nosotros queremos transmitir. Este puede ser como sujetos, verbos, sustantivos, adjetivos, etc. En la concordancia tenemos un número de reglas que nos pueden ayudar a que nuestro texto sea bien transmitido o lo que nosotros queremos transmitir sea más entendible, ya sea que el sujeto y el verbo siempre concuerden con el número de personas, los sustantivos y los adjetivos siempre concuerden con un número y un género, o que el adjetivo se escribe en plural si está modificando aún más de un sustantivo. Si hay dos o más sustantivos y cada uno de ellos está determinado, el verbo deberá estar en plural, o ese tipo de detalles que nosotros tenemos que tener para que nuestro texto tenga una concordancia y que no esté por ningún lado en el momento de nosotros transmitirlo o redactarlo más que nada. Buen día, mi nombre es María Carolina Sarte Ibarra y les voy a explicar el tema 2.3, normas y reglas ortográficas y de puntuación. Primero veremos la definición de ortografía. La ortografía se define como un conjunto de reglas que establecen la forma correcta de representar fonemas a través de las letras. Las letras tienen algunos fonemas que pueden sonar casi igual. Para esto hay algunas reglas ortográficas para diferenciar que vamos a ver a continuación. La letra Y que se utiliza para unir palabras, por ejemplo, baila y canta, o al final de una palabra, por ejemplo, estoy. La letra U con diéresis va seguida de una E o una I, por ejemplo, antigüedad o pingüino. La letra G se utiliza después de una A, O o U, por ejemplo, guerra, gasa, gato. La letra C, que tiene un sonido como K, se utiliza después de una A, O o U, por ejemplo, casa, cosa, cuyo. La letra C, que tiene un sonido parecido a la letra S, se utiliza después de una E o una I en los plurales de los sustantivos o en los diminutivos, por ejemplo, censo, tacita. Las letras Q, U con la U muda, ya que no se pronuncia, se utiliza después de una E o una I, por ejemplo, que y. Continuamos con algunos otros fonemas. La letra K en palabras definidas como kilogramo, kilómetro o palabras tomadas de lenguas extranjeras. La letra Z seguida de A, O o U, por ejemplo, zorro, zacate, zumbido y en ciertas palabras como zinc. La letra X en palabras con fonema KS, por ejemplo, éxito. La letra B en palabras después de sílaba que acabe en M, por ejemplo, embarazada. O en las terminaciones va, vas y vamos, por ejemplo, estabas, estábamos. La letra J antes de A, O, U, por ejemplo, jaula, joyero, y en la terminación aje, por ejemplo, carruaje. La letra V después de una B, N, D, por ejemplo, subversión, inventar, adverso. Ahora veremos el tema de la acentuación. ¿Qué es el acento? Consiste en dar una mayor energía o énfasis al pronunciar una sílaba y se divide en dos, sílaba tónica acentuada y las sílabas átonas. Las sílabas átonas simplemente no se acentúan y las sílabas tónicas se acentúan y se dividen en cuatro, que son las agudas, que van acentuadas al final de la palabra, graves o llanas, que van acentuadas al penúltimo de la palabra, las esdrújulas, que van acentuadas en antepenúltimo, y las sobreesdrújulas, que van acentuadas a la anterior a la antepenúltimo. El acento ortográfico se utiliza en palabras agudas polisilábicas terminadas en S o S, o vocal, como razón o comezón.
en palabras graves que terminen en una consonante que no es N o S, como cárcel, en palabras esdrújula o sobreesdrújula como rápido y término, en pronombres, adjetivos y adverbios interrogativos y exclamativos, como quién, cuándo, dónde, etc. Ahora veremos el acento diacrítico, que sirve para romper la homografía de algunas palabras. ¿Pero qué es la homografía? Bueno, son palabras que se escriben igual y se pronuncian igual, pero para hacer la diferencia se utiliza un acento. Por ejemplo, el de pronombre y el de artículo. Y en esas oraciones lo vamos a ver mejor. Él me dio un corazón, que estoy refiriendo que alguien me dio un corazón. Y el corazón está bonito, que estoy refiriendo a que el corazón está bonito. La acentuación de palabras compuestas. El primer compuesto nunca se acentúa. Por ejemplo, décimo y séptimo originalmente llevan acento, pero en una palabra compuesta, la primera palabra pierde su acento y la segunda lo conserva y quedaría como décimo séptimo. Segunda, se conserva si lleva el sufijo mente, por ejemplo, prácticamente. Tercera, se conserva el acento en ambas palabras compuestas si están separadas por un guión, por ejemplo, teórico, práctico. Los signos de puntuación nos ayudan a dar de una manera clara y precisa las ideas que nosotros queremos dar a conocer a nuestros receptores. Algunos signos de puntuación son, por ejemplo, las comas. Las comas nos ayudan a separar los elementos análogos. Otro de ellos son los signos de interrogación. Son los signos que nos ayudan a darle un contexto de pregunta a un texto. Otra de ellas son los signos de admiración, que nos ayudan a expresar a una admiración o algo sorprendente cuando estamos escribiendo algo. Otra cosa es el punto y seguido. El punto y seguido nos ayuda a separar ideas de otras en un contexto. Otra de ellas es el punto final. El punto final, como su nombre lo dice, le da la finalidad a un texto. También entre ellos vamos a encontrar diferentes signos, por ejemplo, los dos puntos. Los dos puntos nos ayudan a distinguir cuando anterior a ellos está un número. Otro de ellos son los puntos suspensivos. Esto nos ayudará a que en un contexto tenga un poquito más de emoción y se queden como un poquito más picados en la información, se podría decir, hacia intuimos o buscamos que nuestro lector siga leyendo esa parte de nuestro texto. Esto nos ayudará a poder comunicarnos de una manera precisa y que nuestros receptores comprendan más lo que nosotros queremos decir. Nosotros podemos tener un texto y si no tienen los adecuados signos de puntuación, podemos ser que el receptor lo tome de otra manera distinta a como nosotros queremos decir. Estos signos de puntuación nos sirven tanto en la forma de comunicarnos oral y escrita, tanto en la forma de expresar, hablar, leer y comunicarnos. Por ejemplo, cuando hablamos por teléfono es otra manera de comunicarnos. Si nosotros al momento de hablar no ponemos los puntos, las comas o algunos signos de admiración o de pregunta en la forma en que nosotros queremos decir, nuestra idea no la tomará nuestro receptor como nosotros queremos darla. Por eso es importante. Hola, buenas tardes. Bueno, pues yo soy Luis Ángel Sánchez Vázquez. Voy a hablar del apartado 2.4, que es la tipología de los textos académicos como herramientas del conocimiento científico. Como primera parte tenemos ¿qué es un texto académico? Un texto académico es la elaboración intelectual que busca abordar o profundizar una temática en particular de una forma formal. Este se constituye por tres partes.
que son la introducción, el cuerpo y las conclusiones. ¿Ok? La introducción lo dice en la mera, o sea, su propia parte, ¿verdad? Es como un pequeño adentramiento hacia el tema que se va a hablar. El cuerpo, bueno, pues es el desenlace de todo ese tema en específico, y las conclusiones es la parte final del mismo, ¿ok? Este debe de ser pertinente. ¿Qué quiere decir esto? Que debes de saber de lo que pues estás hablando, ¿no? Debes de tener ahora sí que una noción del tema pues algo alta. Tienes que saber qué estás diciendo. Estos se difieren en dos partes, que son expositivos y son argumentativos. Los expositivos buscan dar información o dar a conocer algún tema, ¿no? Y los argumentativos buscan convencer acerca de algún tema basado en la información que se está dando. También es importante el léxico. El léxico, ¿cómo debe ser? Debe de ser formal. Por lo general se escribe en tercera persona. Es importante también en esto la gramática y la ortografía. La gramática y la ortografía deben de ser mínimamente correctos, ya que de alguna manera, por alguna gramática o mala ortografía, se puede entender de manera diferente, la persona lo puede entender de manera diferente a quien lo estás exponiendo el tema, ¿no? El uso de fuente de información debe de ser de una fuente confiable. ¿Qué quiere decir esto? Que debes de sacar la información totalmente veraz de páginas 100% verificadas o de links 100% verificados, ¿no? Entre los tipos de textos académicos tenemos el ensayo. El ensayo busca tratar un tema de manera libre. El ensayo puede ser de una página o de todo un libro. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, que el ensayo puedes hacer un ensayo de un libro completo, un ejemplo de un libro que leíste, o puedes hacer el ensayo de una sola página de ese libro que leíste. También tenemos el artículo científico, que es la investigación de un tema en particular que no ha sido concluida. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es una investigación que está en curso, que se está trabajando constantemente, ¿no? Que no ha terminado, vaya. Como ejemplo, podemos poner lo que ahorita está del COVID. Sabemos que la investigación acerca del COVID no ha terminado, no está al 100%, pero con la información que se tiene hasta el momento, se puede dar un texto científico, un artículo científico, perdón, con la información que hasta el momento se tiene de este tema, ¿no? Tenemos el resumen, que es un texto formado con partes esenciales, o sea, partes esenciales tomadas de alguna información, y es plasmado con las propias palabras. O sea, es como resumir un tema en específico y dar a entender con tus propias palabras de qué trata. Después también tenemos la monografía, que su nivel de profundidad es intermedio. Esta se encuentra entre el ensayo y entre la tesis, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que su nivel de profundidad no es muy bajo, pero no es muy alto. O sea, está en medio. También tenemos el informe. Este debe de ser útil y ser un documento científico. Como ejemplo, muchas de las veces te piden informes en tu área, ¿no? Un informe del área en la que estás trabajando. También tenemos la reseña, que es un texto breve, es descriptivo y emite un juicio valorativo. Es un texto breve en donde se plasma de qué trata algo de qué trata algo, y emite un juicio valorativo. Esto quiere decir que es una opinión meramente casi propia, ¿no? Pues bueno, esto fue ahora sí que una pequeña presentación de esta información. Por último, es importante recordar los pasos para un tipo de texto, como el primero, que es encontrar un tema, ¿no? Saber de lo que vas a hablar, saber de lo que va a ser tu texto, saber de lo que vas a escribir. Buscar información confiable acerca de ese tema, buscar ahora sí que información que sea meramente viable, ¿no? Verificable. Organizar la información que vas a usar. No puedes poner toda la información que buscaste, ¿no? O sea, tienes que tomar puntos clave que adjunten de lo que vas a estar hablando.
o de lo que vas a escribir. Elaborar el primer borrador y revisar y finalizar. ¿Ok? Pues de mi parte es todo. Que tengan muy buena tarde. Gracias. Hola, yo soy Luis y te voy a presentar un pequeño resumen y unos ejemplos prácticos y sencillos para entender lo que ya te platicaron mis compañeros Caro, Ángel, Sophie, Tony y Sandy. Entonces, ejemplos de la comunicación oral y escrita. Aquí tenemos unos ejemplos muy sencillos y muy comunes. El más básico tal vez es el de un locutor que está en su estación de radio y está emitiendo un mensaje que viaja a través de las ondas sonoras y llega hasta su receptor en su radio, donde nosotros podemos escuchar el mensaje que nos acaba de decir una persona que está a kilómetros de distancia de ahí. Otro ejemplo muy común, y a lo mejor no lo habíamos visto desde esa perspectiva, son la música, las canciones. Aquí tenemos, recordemos que son 3 elementos importantes de la comunicación. Es el emisor, el mensaje y el receptor. El artista o el cantante, aparte de ser un artista, también es un comunicólogo. ¿Por qué? Porque está tratando de expresar o de darnos a entender el mensaje de cómo se siente, cómo ha vivido algo o lo que le haya pasado en la vida a través de sus canciones. En este pasa algo curioso. Nosotros lo podemos escuchar a través de nuestros audífonos. Incluso si nos gustó el mensaje, terminamos repitiéndolo otra vez. No sé si te has fijado en eso. Y ejemplos de comunicación escrita. Muy sencillo. El ejemplo más básico, y lo podemos ver en todos lados, es la persona, como ves en la imagen, la persona, el periodista o el reportero que está en su oficina con sus papeles haciendo su borrador para escribir el mensaje de lo que quiere decir o lo que quiere comunicar. Este lo manda a imprimir y a nosotros nos llega a través o ya formulado como un periódico o como una revista que podemos comprar en una tienda de autoservicio o en algún lugar público. Ahí es donde podemos leer el mensaje que nos está entregando esta persona, la persona que todo lo que quería decir lo dejó por escrito y nosotros lo podemos entender de esta manera. Otro ejemplo muy común, y a lo mejor también no lo habíamos notado como tal, son las señales de tránsito, las indicaciones de tránsito. Hay una persona que escribió este mensaje, como podemos darnos cuenta en la imagen, y nos está dando indicaciones para que nosotros sepamos llegar al destino que queremos llegar, valga la redundancia. Por ejemplo, para saber llegar a Ciudad Juárez, aquí nos está indicando cómo. Entonces, mientras vamos manejando, nosotros podemos leer ese mensaje y podemos dirigirnos hacia donde queremos llegar. Asimismo, las normas, reglas ortográficas y de puntuación. Tenemos unos ejemplos para entender cómo la importancia que tenemos de esto. En esta ocasión nosotros escogimos enfocarnos a manera de ejemplo en la coma, la importancia de la coma. Entonces, unos ejemplos muy sencillos. El cómo mandamos el mensaje si hacemos la pausa adecuada. No es lo mismo decir vamos a comer niños a vamos a comer niños, ¿cierto? Asimismo, se oye distinto, por eso es la importancia de la coma cuando escribimos. No es lo mismo decir cualquiera puede cometer un error estúpido a decir cualquiera puede cometer un error estúpido. Incluso la manera de pronunciarlo es distinto si sabemos leerlo adecuadamente. Ahora, palabras que suenan igual, se escriben diferente y significan diferente. Hola, de saludo, y hola, como la ola del mar, ¿cierto? Y cayó, cuando tratamos de expresar que una persona ha caído o que algo ha caído, y callo
como el callo que nos sale en algunas extremidades de nuestro cuerpo, ¿cierto? Y bueno, tenemos también la parte de coherencia y cohesión que nos explicaron unas diapositivas atrás. ¿Por qué es importante la coherencia y la cohesión? Y no nada más a la hora de escribir, es importante a la hora de hablar, a la hora de expresar, a la hora de ordenar bien los pensamientos para saber cómo queremos comunicar las cosas. Entonces, ¿cuántas veces hemos escuchado que alguien dice, todos los hombres son iguales? Y eso no tiene coherencia, porque no podemos generalizar que todos los hombres seamos iguales, ¿cierto? Y he escuchado que alguien remata diciendo, y aparte de eso, con mal gusto. Entonces, eso ya no tiene cohesión, ya no tiene nada que ver que todos los hombres sean iguales, porque de entrada no lo somos, pero aparte de eso no tiene nada que ver con los gustos. Sin embargo, se escucha mejor cuando ordenamos el mensaje y se entiende mejor cuando alguien dijera, la gran mayoría de los hombres tienden a tener el mismo tipo de comportamiento. Eso suena con más coherencia. Y podemos tener mejor cohesión cuando decimos, y sus gustos para escoger mujer puede ser muy variado. Entonces, ya lo que queremos decir ahora sí empieza a tener sentido. Otro ejemplo también. ¿Cuántas veces hemos escuchado, por lo menos yo he escuchado de algunas personas cercanas a mí, cuando expresan y dicen, todas las mujeres son un peligro al volante? Entonces, esto es ridículo porque no podemos generalizar que todas las mujeres no sepan manejar o que sean un peligro al volante, ¿cierto? Y he escuchado que dicen, mujer tenías que ser. Entonces, eso es ridículo, no tiene sentido, no tiene cohesión, no tiene nada que ver el que manejen con el género, ¿cierto? Entonces, se escucha mejor si alguien dijera, a algunas mujeres les falta práctica para manejar. Sin embargo, esto no es exclusivo de ese género. Todos deberíamos de tener más cuidado y ser más pacientes a la hora de manejar. Entonces ya nuestro mensaje está completo, ya tiene coherencia y tiene cohesión. Y por último te voy a platicar de tipos de textos académicos, lo que acaba de comentarnos Ángel en su video. Entonces escogimos nosotros dos de los textos más comunes, de los más típicos o de los más sencillos y prácticos de entender o de reconocer. Uno de ellos es el ensayo. Muy recomendable el libro de El laberinto de la soledad de Octavio Paz. Es un ejemplo de ensayo sociológico que refleja el esfuerzo de un poeta intelectual preocupado por encontrar la esencia de su nacionalidad. Recordemos que el ensayo es un escrito libre, es lo que piensa o lo que siente o lo que percibe el artista. No está sujeto a reglas o a tener que tener antecedentes o algún tipo de respaldo de lo que está escribiendo. Es simplemente su escrito libre de lo que él piensa. Por eso es por lo que en realidad es, digamos que de mis textos favoritos, los ensayos, cuando puedo percibir desde la perspectiva de la persona que escribe qué es lo que está entendiendo y qué trata de comunicarnos a través de eso. Y por último, tal vez uno de los más comunes, la monografía. La monografía es un tipo de documento expositivo o explicativo en el que se aborda un tema en específico desde una o varias perspectivas. Por ejemplo, cuando ahora que hicimos nuestro examen de admisión, nos presentaron dentro de ese examen la monografía corta de Frida Kahlo, donde abordaba los temas de quiénes eran sus papás, dónde había nacido, de qué nacionalidades eran sus papás, dónde vivió su infancia, en qué estado, cuándo inició sus estudios, cuándo se casó, con quién se casó, con qué artistas se relacionó para tratar de buscar su esencia
y encontrar su tipo de corriente artística para poder pintar y darnos el arte que nos ha dado a través de sus pinturas. Entonces, pues es así como llegamos al final de esta presentación. Esperamos que te haya gustado y pues muchas gracias por vernos y nos vemos en la próxima. Gracias.